Hola a todos, reciban un muy cordial saludo a este contenido que estoy narrando mis experiencias de los planos espirituales y en los planos espirituales, y los estoy haciendo con un sentido de responsabilidad para que muchas personas que de pronto quieren hacerse reiki o quieren hacer viajes astrales, de pronto han entrado en todo este clima de nueva era, de tanto gurú que hay por ahí, tratando de hacernos la vida supuestamente más fácil y más sencilla y haciéndonos que trascendamos y etcétera, pues que realmente pueden desviarnos del camino. Y también porque hay un aire por ahí como de antirreligión, que ya no desea más este tipo de organizaciones. Entonces muchos nos habíamos visto inclinados por eso, y hay hasta canciones, ¿no? Hay todo un movimiento en el cual ya como que se quiere abolir con todo este movimiento religioso. Yo lo he notado, pero no quisiera tampoco decir mucho al respecto. Creo que también de pronto han tenido mucho que ver las mismas estructuras eclesiales. En nuestro caso, por ejemplo, la católica, que es la que yo digo, que de pronto muchas veces sus miembros han dejado mucho que desear, y esto hace que la gente se aleje y quiera tomar otros rumbos y quiera llegar a Dios mediante otras disciplinas y mediante otras prácticas, mediante otros ejercicios. Y bueno, ya así no sé qué decir al respecto, pero sí sé que hay un Dios, hay un creador, que es Yahvé, es el Dios bíblico. Y yo lo digo, lo expongo porque cuando me di cuenta que con todas mis experiencias que llegué a tener con todos estos supuestos extraterrestres y con todas estas supuestas que a veces se me presentaban como si fueran que pleyadianos y supuestamente nórdicos de Venus y de no sé cuántos lugares, y tú realmente después llegué a darme cuenta que todo esto era más bien varias entidades que estaban alimentándose de mí. Y empecé yo con oraciones a Yahvé, a Jesucristo. Estas oraciones yo las encontré en un canal también de una youtuber, a la que le habían pasado cosas muy semejantes a las mías, y ella fue la que creó unas oraciones, es una mexicana. Y yo con estas oraciones las empecé a hacer y empecé a ver que obtenía resultados. Escuché claramente que Jesucristo me hablaba y me decía que sí, que había echado mucha oscuridad encima mío. Y bueno, recibí regaños, recibí una reprensión, pero también él estaba allí ayudándome. Yo cuando le cuento esto a la gente, mucha gente no me cree, mucha gente piensa que estoy inventando, pero no lo estoy inventando. Tenía un amigo que había estado muy metido, que había sido pastor y había estado pues muy metido y está ahorita muy metido con ecumenismo, y me decía que cómo era posible que yo tuviera esas experiencias y él no. Bueno, yo realmente no sabría por qué, pero sí sé que el mismo Jesús en los evangelios bíblicos, porque yo no creo en los evangelios gnósticos, de pronto debería contarles y debería comentarles luego por qué, pero el mismo Jesús dice que no, él siempre llega es a llamar a los pecadores, a los que están mal, y supongo que yo estaba justamente cometiendo muchas faltas, pero ellos tienen una característica, Dios, Jesucristo, bueno, todos los ángeles que actúan con ellos, que ellos pueden ver realmente la verdadera intención de las personas. Entonces puede que una persona tenga muy buena intención, pero esté yendo
por un camino que no es, porque se haya dejado convencer o por cualquier otra cantidad de razones. Y entonces yo creo que, bueno, tengo y esas ganas de contarlo, de que sí, de que lo escuché, de que los escuché ayudándome, de que ahí fue cuando ya me pude dar cuenta de cuán mal estaba con todo ese clima tan, tan de nueva era y tan relajado, porque es como que te venden un plan para reunirte con Dios a plazos y que lo vas a hacer en no sé cuántas vidas. Y también recuerdo mucho que yo había estado muy pegada del budismo, porque era como que no quiero volver a reencarnar, y si existe la reencarnación, realmente no quiero volver a hacerlo, porque siempre me parecía que el mundo es muy violento, que hay mucha injusticia, que hay mucha maldad, y uno dice, pues no quisiera estar aquí. Pero bueno, había cambiado mucho mi visión del cristianismo, ya hacia la parte de pronto de religiones más orientales, y ya hacia todo ese cristianismo gnóstico, que es el que nos plantea ese otro Jesús que está en otros evangelios, esos evangelios apócrifos que dicen que encontraron en las cuevas de Qumran, y de los cuales yo creo que tenemos que desconfiar bastante, como quiera que el mismo Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice que cualquier otro evangelio diferente al que está plasmado en los que escribieron los apóstoles o él mismo, tiene que ser considerado anatema. Y pues es algo que nos está haciendo, ¿no? Y yo creo que ya todos hoy día sabemos cómo va el cuento con nuestro Señor Jesucristo, y es que ya va en una serie de cosas totalmente alocadas, como de un personaje británico que saca una novela, la cual ya mucha gente la está dando por cierta, y está pensando que eso es ciencia, que eso es verdad, que Jesucristo vino, que se casó con María Magdalena y que tuvo hijos, y ya están hablando mucho del priorato de Sion y de todos los planes maléficos, y etcétera, y todo ese clima como de que sí tiene que ver con mucha conspiranoia. Pero a ver, yo digo, de verdad, deberíamos haber pensado antes que esto no podía ser más que una triquiñuela. Lo que pasa es que cuando uno no ha leído bien la Biblia, como que no se da cuenta de los errores en los que está cayendo, entonces uno tiene que leerla. Y ahí es donde uno se da cuenta que ahí mismo Pablo, por ejemplo, como les comento, el apóstol Pablo dice que cualquier otro evangelio es y debe ser considerado anatema, y que es muy diferente ese Jesús gnóstico al Jesús bíblico, pues al Jesús que está en el Nuevo Testamento. De verdad que no tiene muchas cosas que ver el uno con el otro. Sí, es un ser siempre misericordioso, pero por ejemplo Jesús del Nuevo Testamento, de los evangelios, sí que habla de un infierno. El Jesús gnóstico es más dulzón y como que te invita más a que no hay tanto, hay que tener tanto cuidado. Y bueno, también le da por ahí es que mucho más protagonismo al mismo Judas. Y yo a eso sí es una locura, ¿no? Ya casi que Judas allí resulta siendo como que un héroe que hizo lo que tenía que hacer, y que básicamente por eso resultó mal, pero pues así no es como se retrata en el evangelio convencional, en el histórico y en el que nosotros traemos desde hace ya pues casi dos siglos, 2 milenios, perdón. Entonces yo creo que deberíamos reflexionar mucho y pensar en que no podemos ni creer que las películas nos estén describiendo algo, ni creer que
a ver, una novela que escribe por allá un hombre sea algo real, algo literal y algo que en realidad sea histórico. Y bueno, muchas gracias por escuchar.